ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Oh, gracia admirable luz que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. Gracia me enseñó a temer, del miedo libre fui. Cuán bella
Hola iglesia, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos muy agradecidos con el Señor por tener esta oportunidad de platicar con ustedes mediante este medio que es el Internet. Yo personalmente espero que ustedes se encuentren bien en sus hogares, que estén tranquilos, confiando en la potestad de nuestro Señor Jesucristo, en su bondad y en su misericordia durante este tiempo que es muy complicado para nuestra ciudad. Como sabemos, este coronavirus o COVID-19, virus que está atacando a nuestro país y a muchos otros países alrededor del mundo, ya siendo una pandemia, ha tomado más de 267,000 casos se han confirmado y hay 11,000 muertos ya en alrededor de 172 países. Esto se ha convertido en una de las pandemias más agresivas de los últimos tiempos. Pero como sabemos nosotros, hermanos, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos una esperanza diferente y en ella es la que queremos confiar. Por eso en este día queremos dirigir un mensaje para con ustedes, un mensaje que hable acerca de los planes de nuestro Señor Jesucristo, del plan maestro de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos tener esa confianza que el Señor espera que nosotros tengamos. Así que les voy a invitar a que nosotros hablamos nuestras escrituras ahí en Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Ahí es donde vamos a nosotros a encontrar este mensaje que el Señor tiene para con nosotros en este día. Así, les voy a leer esta porción que dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero hacer una oración y después de esta oración quiero continuar con este mensaje. Así que les invito a que allá desde sus hogares cierren sus ojos y vayamos a la presencia de nuestro Señor. Señor y Padre eterno, gracias te doy por esta oportunidad que nos permites a todos nosotros de reunirnos como iglesia, Señor, a través de este medio. Señor, nosotros sabemos que tú eres omnipresente y estás en todos lados. Así que, mi Dios, te pido que te manifiestes aquí y allá donde están mis hermanos, mi Señor. Que tu Espíritu Santo tome otra vez control de nuestras mentes, que quites toda distracción que pueda haber alrededor de nosotros, Señor, y que otra vez nos hables, como siempre lo pedimos, a través de tu palabra, que seamos edificados, Señor. Que, Señor, nosotros podamos recibir esa palabra que tú nos quieres dar a nosotros, esa palabra fresca que tú has preparado para nuestras vidas. En estos tiempos que lo necesitamos, Señor, clamamos por ti, Señor. Queremos escucharte solo a ti, Señor, porque sabemos que tú tienes esa palabra de vida que necesitamos. Así lo pedimos, así te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta porción que acabamos de leer nos habla de un plan maestro, un plan que el Señor Jesús nos dejó hace ya más de 2000 años y que es el cual que esperamos nosotros seguir. Este plan tiene 3 facetas que quiero compartirles el día de hoy. Quiero que las examinemos un poquito más porque en ellas nos dejarán saber cuál es el plan que nosotros debemos de seguir en este tiempo que estamos pasando por una situación tan complicada. La primera que debemos de saber, hermanos, es que debemos de ser una iglesia que confía en la autoridad del Señor. Eso es lo primero que tenemos que tener en nuestro corazón, tener confianza en su autoridad. Él lo dijo así en esta gran comisión que nos dejó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es una declaración clave, hermanos, una declaración clave que es la fundación de la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Ese es el fundamento, esa es la base de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y vivamos en nuestro diario vivir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Pero por qué el Señor nos está diciendo eso? El Señor no nos está diciendo que toda la potestad la tiene Él solamente para presumirnos, porque, bueno, Él lo sabe, nosotros lo sabemos, Él tiene toda esa potestad. Pero es importante que nosotros lo reconozcamos, que nos demos cuenta que Él tiene esa potestad y que esa potestad, de esa potestad nos habla a nosotros, desde esa potestad nos comisiona a nosotros a seguir en este llamado. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas y debemos de recordarlas. Él tiene la autoridad sobre cualquier situación que suceda en este mundo. Yo quiero recordarles algunas cosas que si nosotros revisamos en este mismo evangelio de Mateo, podemos encontrar. Ahí veremos el poder de Dios manifestándose con toda su autoridad sobre cualquier enfermedad.
Y lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando Él habla con un ciego. Cuando Él habla con un ciego, Él simplemente habla con el ciego y le dice que vea, y el ciego puede ver. Cuando un cojo anda por ahí, el Señor le dice, levántate y anda. Cuando ve cualquier persona enferma, es su poder el que funciona, el que provoca ese efecto de sanidad. Así que, hermanos, pensando en este tiempo de una enfermedad que a lo mejor a muchos de nosotros nos tiene en una situación de estrés, podemos recordar que el Señor tiene toda potestad sobre cualquier enfermedad. Así que les invito, hermanos, a que confiemos en esa potestad que el Señor nos está llamando en este día a poner atención en quién es Él, en su poder y en su misericordia. Él nos ha mostrado también a través de su palabra que tiene poder sobre todas las cosas, incluso sobre demonios, hermanos. Ahí en su palabra vemos cómo Él hablaba con autoridad, echando fuera demonios, espíritus malignos, los hacía correr, los hacía temblar. ¿Por qué? Porque es su autoridad. Así que, hermanos, sigamos pensando en esa autoridad que tiene y recordemos también una autoridad que es muy grande y muy importante para nuestras vidas. Es el poder que tiene sobre nuestro pecado. Él tiene la autoridad, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Muchas veces el estrés que llevamos en nuestras vidas, muchas veces la inseguridad que tenemos es precisamente porque nosotros cargamos con alguna situación de pecado. Gloria a Dios, nosotros le conocemos a Él y sabemos de esa autoridad, porque Él, al conocerlo a Él, podemos conocer también que Él nos puede perdonar, nos puede renovar, nos quita esos pecados. ¿Por qué? Porque Él tiene esa autoridad para hacerlo. También, hermanos, podemos ver que tiene esa autoridad para darnos descanso. En una situación de tanto estrés, nosotros necesitamos descansar. ¿Y qué es lo que nos dice su palabra? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Está en el poder del Señor otra vez, en su autoridad, en su presencia, darnos ese descanso. Si tú estás pasando por un momento de estrés en la cual a lo mejor estás atareado porque no sabes qué va a pasar con tu trabajo, no sabes cómo van a venir las situaciones hacia adelante, el Señor nos dice, ven, trae tu carga a mí, deposítala en mí. Yo tengo la autoridad, yo tengo el poder para llevar esa carga tuya. Así que ven y descansa. Y recibe este descanso que solamente yo te puedo dar. El Señor nos dice, si tú estás hambriento, ven a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida y tengo ese poder también para darte ese pan que nutre el alma, esa agua de vida también que corre dentro de ti y que te recuerda ese amor, esa presencia de Dios en tu vida. A lo mejor nosotros estamos pensando, hermanos, es que esto es algo muy grande que a lo mejor no lo podemos entender, hermanos. El Señor en su tiempo aquí, como en su presencia con los discípulos, como nuestro Señor Jesucristo, Él manifestó su poder en grandes maneras, hermanos. Lo vimos controlando la naturaleza, viendo situaciones de pánico donde los apóstoles a lo mejor estaban en una situación de una gran tormenta y tenían miedo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Él se levantaba, se quitaba el sueño que a lo mejor estaba pasando por ese momento y con una sola palabra calmaba las tormentas. Así de poderoso es nuestro Señor. Él podría estar desde una montaña viendo a sus discípulos que tenían un problema y decidir ir a su auxilio caminando sobre el agua. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque debemos de recordar que la autoridad del Señor es grande, que el Señor tiene el poder. Y recuerden cómo decían los discípulos, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Ojalá que, hermanos, esté en nuestro corazón el recordar ese poder, esa potestad que tiene el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos esa potestad, hermanos, créanlo, que nuestra vida se verá diferente. Nuestra forma de ver los retos que estamos enfrentando será diferente. ¿Por qué? Porque recordaremos que tenemos un Dios todopoderoso que está de nuestro lado y que no está contra nosotros. Así lo recordamos y decimos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es nuestra fortaleza. La autoridad de Dios nos acompaña. Así que, hermanos, guardemos eso en nuestro corazón. El Señor lo dijo así, toda autoridad me es dada. Así que vivamos en esa autoridad y entendamos también, hermanos, que en este tiempo que el Señor nos está llamando, esa autoridad nos acompaña y también nos llama, hermanos, a obedecerle a Él. Y ahí va el segundo punto, hermanos, que quiero compartir con ustedes en este día. El segundo punto es que veamos que su iglesia debe de obedecer su plan maestro. Nosotros debemos de obedecer su plan maestro. En este tiempo de caos y que el mundo busca un plan, debemos recordar que Dios nos ha dado ya uno.
que debemos de recordar que ese plan está en su palabra y que no solo falta leerlo y creerlo, hacerlo nuestro para poderlo vivir. Ahí en Lucas 9 podemos ver cómo muchas veces los discípulos en algún momento tenían un problema en entender este plan. Y saben que, hermanos, eso pasa en nuestro tiempo. También nosotros, por ejemplo, yo estoy hablando de este plan y a lo mejor suena algo muy sencillo de hacerlo. Pero les digo, hermanos, aún los discípulos en su tiempo, ellos dudaban. Había momentos en los que iban caminando con el Señor Jesucristo y Él los mandaba a predicar, y habían algunos, por ejemplo, que no querían creer. ¿Y qué era lo que hacían los discípulos? Los discípulos decían: Señor, estos no quieren creer. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma? ¿Qué era lo que hacía el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo simplemente los reprendía, les decía: ay, ellos no han entendido que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. A veces a los discípulos les costaba trabajo entenderlo. El mismo apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo le hablaba acerca de este plan que Él tenía y en el cual incluía su sufrimiento, en el cual se hablaba de que tenía la cruz, ¿qué era lo que hacía el apóstol Pedro? Él le decía: no, Jesús, tú no tienes que pasar por eso. Tú puedes hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Pensando en ¿qué? Él en su plan personal, en su plan que Pedro pensaba que tal vez sería mejor. Pero ¿qué le decía el Señor Jesucristo? Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, en este tiempo que estamos pasando por situaciones tan adversas, tú y yo tenemos esta decisión de tomar un plan. ¿Cuál es ese plan que nosotros queremos tomar? ¿El plan del Señor Jesucristo o el plan que nosotros mismos podemos tomar como hombres? El Señor Jesucristo nos está diciendo en este tiempo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es su plan. Es el plan del Señor Jesucristo y es el plan que siempre ha funcionado, hermanos. Es el plan que les dio a sus apóstoles y es el plan que Él siguió, que ellos siguieron, aún en situaciones tan adversas, hermanos. Ellos sabían que su llamado era ir y hacer discípulos. Id, esta frase id, que debemos de entenderla, este es un imperativo, id, es un mandato, una ordenanza. Id, ustedes lo pueden entender mejor como un imperativo. Les explico cómo es imperativo tan fácil. Id, es como cuando tu esposa te llama y te dice: oye, vete a tirar la basura ahora mismo. Ese es un imperativo, ese es el llamado de la esposa a que vayas y que tires la basura, ¿verdad? Ese es un imperativo. Aquí el imperativo es id y haced discípulos, nuestro llamado. Y les digo, ¿saben qué? Los discípulos fueron fieles a ese llamado, a ese plan del Señor Jesucristo. ¿Cómo fueron ellos tan fieles, hermanos? Que les digo que el mismo apóstol Pedro, él, antes de escribir su última carta, él hablaba de Cristo y él murió guardando esa fe. Él murió crucificado y pidió que fuera crucificado de cabeza porque no se sentía digno de ser crucificado de la misma forma que el Señor. El mismo apóstol Pablo, él fue decapitado, siguiendo el plan del Señor. Él hasta sus últimos días escribía las cartas. Su deseo era seguir predicando el Evangelio. Lo decía muy claramente: para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Tenía claro que su vivir era precisamente declarar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Y si él tenía que morir, era una ganancia, porque ya iba a la presencia de Dios. Él vivía este plan. Hermanos, hay definitivamente muchos planes que en este mundo podemos encontrar. Yo apenas el día de ayer fui a Mardells a buscar algún libro para compartir con ustedes. Hermanos, los estantes están llenos de libros, llenos de planes, llenos de cosas que los hombres pueden tener para comunicarnos. Pero ¿saben qué, hermanos? En la palabra está el plan perfecto. Dios nos ha dado su plan perfecto y es el que espera que nosotros sigamos. Por tanto, id y hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Lo hemos estado viendo durante estas semanas, hermanos. Ustedes saben, hacer discípulos es hacer seguidores del Señor Jesucristo. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesús. Él quiere que tú seas un seguidor de Él, un seguidor que encarne su palabra y que vaya y que la comparta. Compartir la palabra, ese es nuestro llamado, hermanos. Si queremos ser discípulos del Señor Jesucristo, debemos ir y compartir la palabra.
hablar del Señor Jesucristo, mostrar la palabra. ¿Cómo nosotros podemos mostrar la palabra, hermanos? También, ustedes, aquí lo dice también, dentro de este llamado que el Señor nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El hacer discípulos incluye hacer lo que nuestro Señor Jesucristo, ir y predicar las buenas nuevas, hablar que el reino de los cielos se ha acercado, pero también mostrarla. ¿Cómo lo mostramos, hermanos? A través de nuestros actos. El acto más hermoso que podemos nosotros mostrarle a nuestro Señor Jesucristo es que a través de nuestra fe vayamos y obedezcamos la ordenanza del bautismo. Así, en ese bautismo, nosotros nos identificamos nuestras vidas con Cristo y con su iglesia. Nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Identificamos que nosotros también hemos ido a esa cruz entregando nuestros pecados, nuestras cargas hacia Él, y aceptamos su perdón, y juntamente con Él somos sepultados, pero levantados en una novedad de vida en Cristo Jesús. Eso es parte del plan, hermanos, que nosotros seamos discípulos, que sigamos sus enseñanzas, que nos identifiquemos con Él. Pero también, hermanos, es parte del plan de nuestro Señor que nosotros enseñemos la palabra. Fíjense cómo nos lo dice ahí en esta misma porción que acabamos de leer, ahí en Mateo 28, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Enseñen, vayan, enseñen todo lo que yo les he mandado. ¿Qué nos ha enseñado el Señor Jesucristo? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así nos lo pide el Señor, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. El Señor quiere que le amemos, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Se han puesto a pensar lo importante que es este mandamiento en este tiempo, hermanos? Amar al prójimo como a nosotros mismos, pensar en aquellos que están pasando por necesidad. Hermanos, en este tiempo que la situación es demandante, que nosotros recordemos quiénes somos en Cristo Jesús, la gran comisión toma vida, y toma vida con gran emergencia, hermanos, porque nosotros tenemos que ir a enseñar la palabra, es decir, ir y mostrarles a los demás, no solamente dándoles un panfleto, sino sentándonos con las personas ¿a qué? A orar, a platicar con ellos, a dejarles saber quién es Cristo Jesús, a enseñarles en las Escrituras que Cristo Jesús les ama y que ellos mismos también son llamados a ser discípulos. Hermanos, si nosotros tomamos este llamado, hermanos, estamos listos para vivir algo que es hermoso, que es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Porque así lo dijo Él mismo en este llamado, y este también es parte de este plan maestro que el Señor tiene para nuestras vidas. El Señor quiere que seamos su iglesia, que confiemos en su presencia. ¿Qué nos dice el Señor? Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor en este momento? Es que si tú confías en mi llamado, si tú haces tuyo mi llamado, mi promesa es estar contigo todos los días. Y ahí, hermanos, es donde yo quiero que ustedes mediten un poquito en ello, hermanos, porque en realidad todos nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo en estos días, hermanos. Necesitamos recordar que no estamos solos en esta batalla, que el Señor nos ha hablado, nos ha llamado, nos ha rescatado, nos ha renovado y nos ha dado también promesas. Y una de esas promesas hermosas es que Él iba a estar con nosotros todos los días. Y hermanos, esta es la promesa desde el principio. Fíjense, Mateo 1, 22 al 23, cuando nuestro Señor Jesucristo es anunciado que viene a morar entre nosotros, este ángel que se apareció, dice así, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos, y la presencia de Dios nos ha acompañado desde entonces. Así lo prometió Él, y Él fue fiel a sus promesas. ¿Qué pasó con los discípulos? Los discípulos en aquel momento fueron llamados a un monte donde se iban a encontrar con el Señor Jesucristo. Él se encuentra con ellos, les da la gran comisión, pero ahí ellos tienen que decidir, hermanos, en ese momento, si deciden en sus propios planes, en sus planes como seres humanos, o deciden tomar este plan maestro, que es el plan de la gran comisión. Ir y hacer discípulos, confiar en el llamado de nuestro Señor Jesucristo y en la promesa de que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y a lo mejor ahí es donde vamos llegando ya al final de este mensaje, donde quiero recordarles, porque a lo mejor ustedes están pensando, y muchos me lo han dicho en este tiempo, hermano, ya es el tiempo del fin del mundo, se está acabando el tiempo. Pues Mateo 24, 6, 7 dice esto, hermanos. Yo no soy un pastor que hable mucho acerca de esta situación en una forma alarmista, pero sí me interesa que tomemos en cuenta lo que dice su palabra. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, en realidad nosotros no podemos saber si el fin ya ha llegado, si empezó este momento, pero quiero que sí sepamos algo, hermanos, que la presencia del Señor nos ha sido prometida. Hace poco hablaba con un hermano y me da mucho gusto porque platicábamos exactamente de este tema y sentimos un momento de paz y de gozo porque reconocimos que dentro de estos tiempos, hermanos, gloria a Dios, el Señor nos ha hablado y hemos recibido sus promesas. Y en esas promesas nosotros los que hemos creído podemos tener confianza. Así que, hermanos, en este día yo te quiero recordar a ti también que las promesas del Señor Jesucristo están ahí y están ahí para que nosotros las creamos. Tú decides creer en los planes de los hombres o creer en el plan maestro de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo, hermanos, es un tiempo en que el Señor ha abierto una ventana grande para que nosotros confiemos en sus promesas, pero también que obedezcamos su llamado de ir a ser discípulos. Este es el reto que tiene nuestra iglesia, Alliance Church, en este tiempo. Ir a hacer la tarea que el Señor nos ha dado, ir y hacer discípulos. Así que no lo olvidemos, hermanos, guardemos esto en nuestro corazón, pero también recordemos que el Señor nos ha dicho, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por último, hermanos, quiero leerles el Salmo 91, y en este Salmo quiero invitarlos a que ustedes abran sus Biblias en sus hogares, lo vean. Lo leímos hace 8 días, pero quiero que lo leamos otra vez, porque ahí está otra vez esta respuesta hacia esta situación que estamos viviendo y que necesitamos nosotros meditar para tener esa paz que el Señor nos quiere dar. Así que les invito a que lo leamos y busquemos del Señor esta dirección que también quiere dar a nosotros como somos su iglesia. Dice así la palabra del Señor: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto a mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y otra vez cerramos con estas promesas del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo. Hermanos, si tú habitas al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra de aquel que todo lo puede. Así que, hermanos, yo te invito a que en esta hora, ahí desde tu casa, empieces a orar y pidas al Señor esa protección. Recuerda esto, guarda esto en tu corazón y dale gracias a Dios por esta promesa que el Señor nos ha dado. Moramos bajo la sombra del Omnipotente y ahí es donde nosotros queremos estar, hermanos, ahí en el abrigo del Altísimo. Allí queremos vivir, hermanos, ahí es donde nuestro corazón tiene que estar. Y recordar esto también, por cuanto nosotros hemos creído en Él, Él nos dice que Él también nos librará, que Él nos pondrá en un lugar alto, porque hemos conocido su nombre. Lo invocaremos y Él nos responderá. Con Él estará en nuestra hora de la angustia. ¿Tienes angustia? La palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros. Y también ¿sabe qué nos dice? Que nos va a librar y que nos va a glorificar. ¿Y saben qué? Que nos va a saciar de larga vida.
Y algo más hermoso es que Él nos mostrará su salvación. Así que, hermanos, no debemos de temer, sino al contrario, debemos de ser valientes en este tiempo y continuar con el plan maestro, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que en esta hora oremos, hermanos, pidámosles al Señor esta protección, agradezcamos a Dios por sus problemas y tengamos esa paz que solamente el Señor nos puede dar. Así oramos al Señor. Señor y Padre eterno, te doy gracias, mi Dios, por este mensaje que has traído a nuestra vida. Gracias te doy porque, Señor, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y yo sé que, mi Dios, aún con mi imperfección, Señor, tú te manifestarás con tu poder. Y hablarás a los corazones de mis hermanos que están en sus hogares, Señor. Yo te pido, mi Dios, que otra vez tu Espíritu Santo vaya allí a esos lugares, Señor, donde están aquellas personas que tienen aflicción, donde están aquellas personas que tienen temor, mi Dios, y que, Señor, tú les hables a ellos y les fortalezcas, Señor, y les des tu plan, Señor. Ese amor tuyo, Señor, se manifieste, mi Dios, para que esas vidas sean renovadas. Y a nosotros como iglesia, mi Señor, te pedimos que nosotros podamos ser testigos fieles, Señor, de lo que tú ya has hecho en nuestras vidas, y que no temamos, mi Señor, de dar esos pasos de fe, de salir y declarar las buenas nuevas de quién eres tú, mi Señor. Así nosotros sabemos, Señor, que hemos sido llamados a hacerlo. Así que yo te pido, mi Dios, que tu iglesia no dude en ningún momento de tu promesa, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que podamos salir y hacer discípulos, Señor, así como tú nos has llamado. Asimismo, mi Señor, yo te pido, mi Dios, por aquellas personas que están escuchando este mensaje en este día y que no te conocen como tu Señor y Salvador. Yo te pido, mi Señor, que ellos puedan escuchar también de tu misericordia y tu favor. Que ellos escuchen lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El perdón de los pecados está ahí y está disponible para ti en este día. Solo basta que tú aceptes este perdón que el Señor te quiere dar y vengas a ponerte a cuentas con el Señor Jesucristo. Recuerda esto, aún tu pecado puede ser muy, muy, muy sucio, pero el Señor lo puede emblanquecer, dejarlo blanco como la nieve, emblanquecido como la blanca lana. Así es el poder de Dios. Así que te invito que en este día, si en tu casa estás ahí escuchando este mensaje y dices, Señor, yo necesito de ti porque mi corazón está muy inquieto y me cuesta trabajo creer todo esto que me están diciendo. Yo te digo, necesitas a Cristo Jesús. Y esta relación comienza en este día, cuando tú le pides al Señor que te renueve, que te perdone y que venga Él a morar en tu corazón. Este es un buen tiempo para que tú lo hagas y puedas vivir la paz del Señor Jesucristo, esa paz que solamente Él te puede dar. Así que oro también en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por aquellas personas que en este momento están entregando su vida a ti, aquellas personas que tal vez están poniéndose a cuentas contigo, mi Señor, yo pido, Señor, que tú los escuches, mi Señor, que los renueves, mi Dios, y que tu palabra y tus promesas, Señor, también tomen vida en ellos y que vengan a ser parte de tu iglesia, de tus discípulos que declaran las buenas nuevas, las buenas de salvación. Así lo creemos, así lo declaramos en Cristo Jesús y te adoramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. Ustedes ya saben, por ahí van a llegar unos anuncios. Dios los bendiga, les mando un abrazo. Y cualquier cosa, ahí estamos por teléfono o en nuestras redes sociales. Dios les bendiga. Hasta luego. Hola, iglesia. Gracias por acompañarnos en este mensaje. La palabra de Dios nos recuerda que el plan de maestro de Dios no cambia y que Dios está con cada uno de nosotros. Esperamos que nos acompañen el próximo domingo. Dios les bendiga.